Mi nombre es Carlos Miguel León Galicia, del grupo 5M1 de la Ingeniería Eléctrica. Es la tercera parte de la lectura de centrales eléctricas de la lectura 4. Nos quedamos en las presas. Una presa es una estructura cuya función es servir de barrera, impidiendo el curso del agua por sus causales normales. Su disposición está condicionada al relieve del lugar de emplazamiento. La construcción de una presa sobre el cauce del río y transversalmente a este origina un estancamiento de agua y consecuentemente la creación de un salto de agua. Un pantano artificial es un embalse o un lago artificial surgido a partir de la utilización de la presa como depósito de agua. Las presas tienen un doble propósito: la creación de un salto. Cuanto mayor sea la altura de ese, superiores serán las potencias logradas de la central nutrida por dicho salto. La construcción de un depósito con el fin de almacenar y controlar el empleo del agua. Algunas de las aplicaciones de esas barreras son la provisión de agua a poblaciones, riegos, control y distribución de caudales, etc. Otra función importante es la producción de energía eléctrica. Se entiende por azudes a las presas de pequeña altura. Aquí tenemos una planta, estribo derecho, estribo izquierdo, está el alzado, está el parámetro de agua ceniza, el dorso, el coronamiento, que es la parte de hasta arriba, el paramento de aguas de abajo, que es el talud, y la cimentación, que es lo que está hasta abajo. La cimentación o fundamento es la base sobre la que se apoya casi la totalidad de la presa. El terreno que compone la misma puede ser de roca, pizarra, lava, etc. Y debe poseer la necesaria impermeabilidad para evitar filtraciones y supresiones. El alzado, acuérdense que tiene que ser una aumentación, estribos y apoyos laterales. Los estribos y están compuestos por áreas extremas de la presa, las cuales se encargan del cierre encajándose en el terreno de las orillas. El terreno presenta las mismas características que el requerido de la cimentación. El coronamiento, pues, es la zona más elevada de la obra, está constituida por caminos adornables para personas y vehículos de presa. Funciona como un asentamiento de diferentes maquinarias. Puede que la coronación de una presa no termine sobre las laderas del río en que funda, sino que se encuentre en una cota superior respecto a la horizontalidad del terreno, con el objetivo de lograr el salto del embalse deseado. La contención del agua se alcanza mediante la construcción de diques. Los paramentos se denominan así a las superficies de la presa. Los paramentos de agua arriba o dorso son aquellas superficies que sufren la corriente y la presión del agua. Por el contrario, el paramento de aguas abajo o de torso es la superficie opuesta a la de aguas arriba. Tenemos el alzado, lo que son los parámetros de agua de arriba, que son el dorso, y los parámetros de aguas abajo, que es el talud. Las clasificación de las presas se dividen según la aplicación de las mismas, las materiales empleadas y la forma adoptada. Teniendo en cuenta la aplicación de la presa pueden ser, inciso A, presas de derivación. Además de la función básica de lograr formar un salto hidráulico, esas presas se encargan de derivar los caudales hacia la central. Acuérdense que los túneles transversales, está dividida entre las dos tierras, está la presa, la central y el dique central. Pues obviamente aquí se derivan los caudales hacia la central. Las presas de embalse, su misión, además de obtener un salto de agua, es que es el almacenamiento de agua. El agua retenida, aparte de emplearse en la obtención de energía eléctrica, puede utilizarse para riego, actividades deportivas, etc. En lo referente a los materiales empleados, se clasifican en presas de materiales sueltos o presas de tierra o de escollera. El terreno requerido para su construcción debe ser de gran impenetrabilidad del agua. Esto se logra mediante la pantalla impermeable en el parámetro de aguas arriba, o construyendo un núcleo central llenándose la estructura con tierras, piedras, capas o escollera, etc. El torso o paramento de aguas abajo puede estar cubierto con mampostería. Este tipo de presa suele utilizarse en la construcción de diques. Inciso D, presas de hormigón. Se trata de presas construidas con hormigón en masa, cemento y grava exclusivamente. Existen otras que utilizan hormigón armado mediante barreras de acero, pero constituyen casos especiales. Actualmente es la forma más utilizada de la construcción de presas. En relación con la configuración de las presas, se catalogan en presas de gravedad. Son aquellas presas en las que las acciones de vuelco y deslizamiento sobre cimientos producidas por el empuje del agua son vencidas por la estabilidad y resistencias originadas por el peso propio de la presa. El perfil de las presas de la gravedad presenta una forma triangular trapezoidal que es de sección maciza constante. Aquí tenemos el dibujo de realmente una presa en forma de triángulo. Las presas de contrafuertes. Esas presas presentan una similitud con las de gravedad, pero con su perfil es constante y la zona de sección es menor a intervalos regulares. Las presas de contrafuerte se denominan también presas aligeradas debido a que logran una economía de materiales. Además se apela a estas presas para la construcción de diques. Y aquí tenemos igual una forma triangular, pero de dos lados. ¿Para qué? Para poder
contrarrestar el fuerte de la corriente. Ok, también están las presas de arco o presas de simple curvatura. Estas presas presentan una superposición de arcos horizontales, cuya parte convexa soporta la mayor presión de agua y el empuje horizontal. Este empuje se traslada a los apoyos laterales, motivo por el cual estos suelen ser robustos y están emplazados sobre rocas compactas. La construcción de estas presas no es frecuente, porque no se utiliza mucho y además no hay mucha ganancia. Presas de bóveda, ¿cuáles son esas? Esta clase de presas se caracterizan por la colocación de arcos horizontales y verticales, originando una estructura prominente, también se conocen como presas de doble curvatura. Realmente es una curva como si fuera una mano doblada. Tenemos las presas de arco con gravedad. Constituyen presas con características de presas de gravedad y las de arco de curvatura horizontal. Acuérdense, las presas de gravedad son de tipo triangulares o trapezoidales y las de arco de curvatura pues forman un arco ¿para qué? Ahora sí, para alegar su función. Presas de arco múltiples son presas de contrafuertes logradas a partir de sucesivas bóvedas. Y tenemos el esquema aquí de las presas de arco múltiples. Fuerzas actuantes sobre las presas. Hay muchas fuerzas actuantes sobre las presas que son los siguientes. Las fuerzas verticales surgen como consecuencia del peso de la estructura. La componente vertical de la presión hidrostática ejercida sobre los parámetros, la componente vertical de las aceleraciones sísmicas y las subpresiones del agua. Todo lo que tenga que ver con presión. Fuerzas horizontales debidas a la componente horizontal de la presión hidrostática sobre los parámetros y componente horizontal de las aceleraciones sísmicas. Esfuerzos térmicos, dilataciones y contracciones, presión de los rellenos de la tierra y los sedimentos ejercidos con la estructura, presión del hielo, etc. Aliviaderos se trata de desagües por los cuales se causa el agua, cuando los grandes crecidos originan que la misma rebose las presas. Los aliviaderos protegen la presa contra la erosión y el arrastre y normalmente permiten regular la cuantía de los caudales derramados. Los desagües de fondo y de medio fondo se conocen también como desagües de embalse y su función es controlar y regular la salida de agua. Los desagües de fondo están integrados por una o más conducciones que traspasan la estructura entre parámetros. Cada conducto cuenta con válvulas de regulación o caudales. Aquí tenemos un diagrama en el cual están los desagües, están las rejillas y está la cimentación. Está a una altura considerable para que a la mitad, para que el desagüe de fondo y de medio fondo se vaya prácticamente por abajo o por la parte inferior en medio. En las áreas de acceso de agua existen rejillas que frenan la entrada de bosa y agentes extraños en suspensión dentro del agua. La separación entre barras de las rejillas gruesas están comprendida entre 50 y 250 milímetros de distancia, mientras que para las rejillas finas de separación es de 30 milímetros. Además de las compuertas, en las embocaduras se instalan ataguías. La función de estas es bloquear el paso del agua y así lograr el agotamiento completo de los conductores. Los desagües de fondo se ubican en la zona central de la presa, en las cercanías de la cimentación y sirven como medio de seguridad para el agotado de embalse. Los desagües de medio fondo o desagües intermedios sirven para asistir a los aliviaderos de superficie y para controlar el nivel del embalse. Están situados a media altura de la presa y a los laterales de esta, como digo, media altura y a los lados de la presa. Galerías de inspección. Estas galerías transitan la estructura de la presa en diferentes sentidos, con el propósito de revisarla interiormente. Además permite llegar a las maquinarias en que ya existen, motores, bombas de agotamiento, etc. La principal ventaja de estas galerías de inspección radica en que permite la vigilancia y control de filtraciones y juntas de hormigón. Para hallarse alguna de estas se introducen drenes, en los que se tienen lugares aforos y extensómetros que individualizan a las juntas entre bloques de hormigón. También utilizan captores de temperatura, péndulos para localizar movimientos o irregularidades en la presa y piezómetros para vigilar presiones de agua, etc. La escala de peces. Mediante este canal abierto, ubicado en uno de los márgenes, se comunica la superficie de aguas abajo con las de aguas arriba de la presa. Su ancho es menor de 1.5 metros. Las conducciones de agua. Este concepto encierra todas las conducciones y equipamientos que existen entre el embalse y el desagüe. En el extremo inferior del cauce se excluye la turbina y el tubo de aspiración, el cual es parte integrante de esta y tiene como función recuperar la energía cinética del agua a la salida de la turbina. Las provisiones de agua tomadas con los embalses para las turbinas pueden realizarse por medio de distintos métodos. Puede ser directamente a través de tuberías forzadas que inician en las tomas de agua y ubicadas en el área de la presa, o mediante canales o túneles que desaguan en un depósito de carga denominado depósito de extremidad, del cual emanan las tuberías forzadas, a través de dos tramos también bien diferenciados en el caso de tratarse de largas distancias entre el embalse y la central. El primer trecho está compuesto por una o varias galerías de escasa pendiente y gran longitud,
denominadas galerías de presión. Las embocaduras de estas galerías tienen un origen en la toma convencional o de torres de toma. El segundo tramo está constituido por una o más tuberías sujetas a presiones muy elevadas. Si la central se ubica próxima junto a la presa, recibe la denominación de central de pie a presa. Si esta, en cambio, se encuentra a distancias de una a la otra, con el objetivo de lograr un mayor desnivel o altura asalto, la central se conoce como central en derivación. Aquí tenemos un esquema de la galería de conducción. La central luego se compuerta en la galería de desagüe. La galería de conducción, pues, la que nos va a ayudar en distintos desniveles. ¿Para qué? Para conducir el agua y sea más eficiente. La toma de agua se entiende para toma de agua al área de la obra donde se recoge el agua requerida para accionar de las turbinas. Las aberturas por donde ingresa el agua están resguardadas por rejillas. La limpieza de estas últimas se realiza a través de un medio mecánico o manual consistente en un rastrillo, denominado raedera o mano de hierro. Los desarenadores son estructuras creadas para favorecer la sedimentación de las partículas sólidas. Son construidos en zonas precedentes a la toma, en el caso de que la captación del agua se realice donde la masa líquida acarrea cantidades importantes de arena o grava. Las torres de toma corresponden a tal denominación a estructuras colocadas al interior del embalse, cuya función es tomar el agua de alimentación. Aquí se emplazan todos los sistemas y equipamientos requeridos para controlar el acceso de agua a turbinas. Las torres de toma reciben el nombre de torres de rejillas cuando la construcción solo comprende a estos elementos encargados de filtrar el agua. Los canales, túneles y galerías. Estas denominaciones se emplean para referirse a las diferentes clases de conductos artificiales construidos para encarrilar el agua. Un conducto abierto abarca los conductores en los que la superficie libre de una masa líquida se encuentra en contacto directo con la atmósfera. El desplazamiento del líquido se logra por el efecto de gravedad por estar sometido al efecto de la presión atmosférica. Esta conducción trabaja al régimen libre. En una conducción cerrada el líquido no presenta una superficie libre, por lo que las paredes del conducto lo envuelve físicamente. Esta conducción tolera la presión del fluido, la cual origina el desplazamiento del líquido, con independencia de las dependientes, descendientes o ascendentes. Ese conducto trabaja a régimen forzado. Aquí tenemos un esquema de la presión del líquido y cómo trabaja. Los canales son conductos abiertos en los cuales el tránsito de agua se produce por la existencia de los leves desniveles entre las embocaduras y desembocaduras respectivamente. La función de los canales de derivación es conducir el agua desde la toma, ubicadas en el embalse, hasta los depósitos de carga. Los túneles y galerías constituyen conductos cerrados subterráneos. Cumplen la misma función que los canales, con la diferencia que el agua llega hasta el área de conexión con las tuberías forzadas a régimen forzado. La diferencia entre los túneles y las galerías radica en la forma y dimensiones entre sus dimensiones de sus secciones, las cuales son mayores en el caso de los túneles. La construcción de todos estos conductores suele ser de hormigón o masa o armado, estando supeditada a la misma las secciones a las condiciones de servicio y características del terreno. Bueno, con esto termino la lectura 4, la parte 3. Mi nombre es Carlos Miguel León Galicia, del grupo 5M1, y agradezco mucho por su atención. Nos estamos viendo.